Hablemos una vez más de los incendios que están arrasando España. En mi anterior vídeo me centré solamente en los datos de la catástrofe y en la polémica protagonizada por el ministro Óscar Puente y el Partido Popular. Pero me dejé muchas cosas en el tintero debido a mi viaje. Pero ya he vuelto y he podido realizar este vídeo con mucho más rigor e investigación. Pero antes de empezar, me gustaría daros las gracias, porque ya me puedo considerar un auténtico youtuber / tiktoker / influencer. Y no es porque poquito a poco vaya consiguiendo más suscriptores o por la cantidad de likes que estoy recibiendo en TikTok o Instagram o porque mis vídeos cada vez son más vistos. Por todo esto, mil gracias de verdad. Pero la auténtica razón es que por fin he recibido mis primeros insultos en comentarios. Ay, sé que me emociono y todo, de verdad. Pero bueno, no es momento de soltar lágrimas de felicidad porque el vídeo de hoy es para llorar de tristeza y de rabia. Algunos han creído que por poner a parir a Puente yo defiendo al Partido Popular o a Vox, pero nada más lejos de la realidad. Mi postura se puede resumir perfectamente en esta escena. ¿Y de qué lado estás? Lado, no estoy del lado de nadie, porque nadie está de mi lado, pequeño orco. A nadie preocupan ya los bosques. Pero bueno, ya despacharé a los políticos más tarde. Ahora voy a contaros los datos actualizados de los incendios, porque los de mi anterior vídeo no es que se hayan quedado desactualizados, es que se han quedado muy cortos. Para empezar, y en el momento de la grabación de este vídeo, en España han ardido más de 400.000 hectáreas, de las cuales 360.000 se han quemado solo en este mes de agosto. Son las peores cifras de los últimos 30 años. El incendio de Ourense, con más de 30.000 hectáreas calcinadas, es el peor de la historia de Galicia. Las médulas, patrimonio mundial de la humanidad, han ardido por completo. A esta catástrofe natural hay que sumarle la tragedia humana. Más de 30.000 personas han tenido que ser evacuadas y unas 7 personas han fallecido a causa de los incendios. El gobierno ha llegado a desplegar hasta 4.000 militares para combatir los incendios y la Unión Europea ha enviado 250 efectivos de varios países miembros, además de 4 aviones cisterna movilizados desde Francia e Italia y 4 helicópteros procedentes de Países Bajos, República Checa y Eslovaquia. Aquí también hay que decir que, según los expertos forestales, el 90% de los incendios son provocados por la mano del hombre, ya sea por negligencia o de manera intencionada por motivos económicos, personales o problemas mentales. Desde el 1 de junio, al menos 42 personas han sido detenidas y unas 127 están siendo investigadas por su implicación en los incendios. Estos datos aún pueden cambiar mucho, pero lo que sí podemos decir con seguridad es que España ha sufrido el peor verano del siglo XXI. Más allá de que los incendios estén provocados o no, porque siempre va a haber alguien que los provoque, sí que es cierto que cada vez son más virulentos y más frecuentes. Los medios de comunicación y los expertos han estado explicando durante esta semana las razones, y básicamente se pueden resumir en 3 que yo te voy a contar ahora. La primera de ellas es la que más resuena: la falta de gasto y los recortes en prevención de incendios. España dedica un 0,4% del gasto público para esta cuestión, por debajo del 0,5% que se emplea en la media de la Unión Europea. Precisamente el Tribunal de Cuentas de la Unión Europea ha llamado la atención a nuestro país por no gastar lo que debería en prevención de incendios y actualizarse a las normas europeas en este aspecto. Pero la cosa no queda ahí. Como mencioné en mi anterior vídeo, el país mostró que la inversión en prevención de incendios se redujo a la mitad desde el año 2009, siendo la partida de cuidado de los bosques la que más recortes sufrió. Otro medio, El Boletín, ha sido más preciso con los datos y muestra cómo Castilla y León es la comunidad
que más ha recortado en prevención, pero también muestra las quejas históricas de bomberos y sindicatos en todas las comunidades autónomas, independientemente de si son gobernadas por el PP o por el PSOE, que van desde recortes de plantilla a contratos precarios de entre 3 y 6 meses de duración. La segunda razón es el abandono de las zonas rurales. Los grandes incendios es una de las consecuencias de la España vacía. Los pueblos del campo están cada vez más despoblados y el trabajo de limpieza de montes que realizaban antes los vecinos y la ganadería extensiva está desapareciendo. O bueno, mejor dicho, los que se quedan sí que siguen realizando estas labores, pero son tan pocos que no dan abasto y no pueden cubrir todas las zonas con potencial riesgo de sufrir incendios. Los modelos tradicionales actualmente no son posibles por falta de personal. La mayoría ya no quiere trabajar en el campo y los que sí quieren son muy pocos para cubrir todo el terreno. Y por último, el cambio climático. Las altas temperaturas prolongadas a lo largo del año provoca que el terreno se seque y por ende causa la sequedad de las plantas que terminan convirtiéndose en combustible para los incendios. Son fáciles de prender y se extienden con gran velocidad. Según algunos expertos, esto genera incendios de sexta generación, tan grandes que son inextinguibles. Un fenómeno que se han repetido en los últimos años en los países del Mediterráneo como Grecia o Turquía. Sin embargo, desde sectores de la derecha y la extrema derecha apuntan a todo lo contrario, y que es el ecologismo radical la causa de la virulencia de los incendios. Por ejemplo, Juan Metidieri, presidente de Asaja Extremadura, criticaba en el debate las políticas que prohíben los desbrozamientos por cuestiones medioambientales. Esto se debe a que en prácticamente todos los territorios se requiere una autorización previa y en muchos casos solo se pueden llevar a cabo bajo condiciones geográficas o climatológicas muy concretas. Y otros apuntan directamente a la Agenda 2030, asegurando que queman bosques para instalar placas solares o molinos de viento, pero varias agencias de verificación ya han desmentido estas afirmaciones. Por ejemplo, Verifica RTV recuerda en este artículo que la Ley de Montes de 2003 prohíbe la recalificación del terreno quemado durante 30 años, salvo excepciones aprobadas en 2015 que detalla el mismo reportaje. Y un último apunte, muchos también destacan la plantación de especies no autóctonas como el eucalipto, que genera mucha resina y actúa como combustible natural. Piden que se deje de plantar este tipo de árboles. Estos son, a grandes rasgos, las causas de que los incendios sean tan feroces. Algunos dirán que me dejo muchas cosas o que miento directamente. Por eso, os animo a investigar por vuestra propia cuenta si existen más motivos o a contrastar la información que os acabo de contar. Y ahora tocaría ver cómo están actuando tanto la izquierda como la derecha. Pero esta vez voy a ir mucho más rápido que de costumbre porque no le quiero dedicar más tiempo de lo justo y necesario para mostrar una nueva pelea entre nuestros políticos en un momento donde debería primar la unidad cuando nuestros montes todavía están ardiendo en vez de los discursos electoralistas. Tanto los políticos como los medios de izquierdas acusan a los gobiernos autonómicos populares de su mala gestión, de no cuidar los montes y de las condiciones laborales paupérrimas de los bomberos u otras brigadas forestales, de no gastar lo suficiente en prevención, de pedir imposibles y no utilizar los medios que ya tienen disponibles, mientras que la derecha acusa al gobierno de no implicarse lo suficiente, de la falta de medios para extinguir incendios por no tener aprobados nuevos presupuestos, de mentir al afirmar que sus gobiernos autonómicos gastan poco en prevención y que, una vez más, son las leyes climáticas y ecologistas aprobadas por el gobierno las que están lastrando la limpieza del campo. Podría dar más detalles, pero este vídeo ya se va a hacer demasiado largo y, como he dicho, las peleas de nuestros políticos buscando culpables cuando nuestros montes todavía están ardiendo no merece más tiempo que el informativo de rigor. Dicho todo esto, es el momento de dar mi opinión.
¿Y qué queréis que os diga? A mí me parece que aquí tiene mucha más culpa los gobiernos autonómicos que el gobierno central. Y ojo, eso no significa que el gobierno de Pedro Sánchez esté libre de toda culpa, ni mucho menos. Tiene muchos aspectos criticables, pero en este caso las competencias son claras. La gestión y la limpieza de los montes y los bosques depende de las autonomías, las administraciones locales y de sus propietarios privados. Y visto lo visto, está claro que no han cumplido con sus obligaciones. Que sí que se puede criticar, y critico, que el gobierno no se haya implicado desde un primer momento para aplacar los incendios con todos los medios de los que dispone, sabiendo que las autonomías no tenían los recursos necesarios para hacerles frente. Y la razón por la cual no lo ha hecho es porque ha querido dejar que se quemen los gobiernos del Partido Popular al mismo tiempo que sus montes. Porque os recuerdo que la ley también dice que el gobierno tiene la potestad de declarar unilateralmente el nivel 3 de alarma si lo considera necesario. Y no sé, creo que la peor ola de incendios del siglo XXI se lo merecía. Y otra cuestión importante que se me olvidó mencionar, y ya que tengo que volver a regrabar una parte del vídeo por cuestiones técnicas, pues aprovecho para decirlo ahora, y es la descoordinación que hubo entre altos mandos e intermedios que en muchas ocasiones dificultaron e incluso paralizaron las labores de extinción. Los incendios no entienden de fronteras administrativas, y aquí se vuelve a hacer patente la ineficiencia de las autonomías para hacer frente a este tipo de catástrofes, pero también la desidia del gobierno por no declarar el nivel 3 de alarma, o en su defecto, haber creado algún mecanismo de acción rápida para que se centralizaran todos los recursos en un solo mando tras los incendios de 2022. Así que otro punto negativo para ambos. Pero os voy a poner una analogía muy clara. Es como si a un fumador le dicen que deje de fumar, que no fume porque es perjudicial para su salud, pero este no hace caso, y en el momento en el que tiene un cáncer terminal, le echa la culpa al médico porque este no tiene los medios para curarle. ¿Quién tiene la culpa aquí? Pues aquí pasa lo mismo, y el culmen de esta mala gestión es del gobierno de Castilla y León, que parece mentira que no hayan aprendido nada de los brutales incendios que asolaron su región en 2022. Pero, ¿qué se puede esperar de un gobierno que tiene como consejero de Medio Ambiente a este señor, Juan Carlos Suárez Quiñones, quien en su día dijo que era absurdo y un despilfarro mantener un dispositivo antiincendios todo el año, o que estuvo fuera de su puesto de trabajo en los peores momentos de los incendios porque, según sus palabras, tiene la costumbre de comer. Pues sí que es cierto que hay que comer, pero te pillas un bocadillo y no sales del puesto de control. Y si no, que se lo pregunten a sus bomberos. A ver qué opinan de este tema. Y una vez más ha quedado patente que no ha hecho bien su trabajo en cuestiones medioambientales. Lo dije en el anterior vídeo y lo vuelvo a decir ahora. Este señor, junto con Mañueco, por ser el máximo responsable, deberían dimitir por su gestión criminal. Pero ¿sabéis qué es lo peor? Que esta gente volverá a ganar las elecciones tranquilamente en 2026, porque ahora mismo se está atacando mucho al Partido Popular porque es munición fresca. Pero a la hora de la verdad no va a cambiar nada, porque A nadie preocupan ya los bosques. y este es el gran problema de nuestra sociedad, que la gente vota a los políticos como si fueran estrellas de fútbol y no les critican nada por muy mal que lo hagan para evitar que así ganen los contrarios. Y muchos me dirán que el factor Sánchez influirá mucho en las elecciones, y sí, tenéis razón, pero que el gobierno central lo haga mal no justifica mantener a otro gobierno autonómico que también lo está haciendo fatal. Y os voy a ser sincero, realmente no conozco cómo es la actualidad de Castilla y León y si la gestión del gobierno del Partido Popular está siendo buena o mala en general, pero considero que un solo error grave es suficiente para justificar una dimisión, por muy brillante que haya sido hasta ahora la gestión. Y es que yo le exijo máxima exigencia a nuestros políticos, del mismo modo que se la pido a un cirujano cuando opera a corazón abierto. Y es que al final nuestras vidas dependen de sus decisiones. Y encima les pagamos por ello.
Así que si un político la caga, aunque sea afín a mi ideología, yo pediré su dimisión sin vacilar. Aunque en este caso no hay ningún problema porque no me da pena ninguna. Quiero que lo echen ya, y si es posible, que lo juzguen. Y esto va también para Alfonso Rueda, porque Ourense se ha convertido en la provincia peor parada por los incendios, con más de 157.000 hectáreas calcinadas. Y esto debería tener consecuencias. Pero bueno, creo que estoy pidiendo una utopía porque, en fin, pedir sigue siendo gratis. Pero hablando de dinero, tampoco considero que gastar más per se sea la solución. La cuestión es invertir mejor y de forma más eficaz. Y soy muy partidario de buscar nuevas soluciones para gestionar los montes, porque está claro que la despoblación es una realidad y sinceramente no veo cómo es posible revertir esa situación en el contexto actual. No soy un experto, así que realmente no puedo aportar ninguna solución, pero sí el que los hay y muchos, y ya es hora de que los políticos cuenten realmente con ellos, con técnicos que trabajan directamente desde el terreno y no desde un despacho, porque creo que claramente la legislación está fallando. Sí, es cierto que hay muchas leyes que obligan a la limpieza y al cuidado de los montes y los bosques, tanto del gobierno central como autonómicas. Pero luego me encuentro con muchas declaraciones que, en la práctica, esta burocracia les impide realizar un trabajo eficaz, o directamente les impide trabajar. Y después me encuentro con otras afirmaciones diciendo que esta gente miente por cuestiones ideológicas y viceversa. ¿A quién tengo que creer entonces? Pienso que aquí hay una mezcla de dejación de funciones por parte de las administraciones públicas, pero también un cacao legislativo con muchas leyes que en ocasiones se contradicen y confunden a los que limpian el campo. No sé si hay que simplificar más las regulaciones o trabajar en un buen plan de comunicación, pero está claro que hay que tomar medidas ya porque algo no funciona. Y del mismo modo, creo que ya es hora de que empecemos a tomar medidas para adaptarnos a nuestra nueva realidad climática. Y no voy a entrar ahora en el debate de si el cambio climático es provocado o no, porque ahora no toca. Pero el hecho es que las temperaturas ya no son las que eran las de hace 20 años. También es cierto que grandes catástrofes han existido siempre, porque no creo que los incendios de 1985 hayan sido producidos por el cambio climático, pero las circunstancias de aquella época eran otras y ahora tenemos unas totalmente diferentes. Es el momento de buscar soluciones innovadoras para hacer frente a los problemas naturales de la actualidad, porque, nos guste o no, las soluciones tradicionales no van a volver por un motivo u otro. Aquí estaría bien que nuestros políticos se unieran para hacer frente a un problema común, pero nuestra sociedad está tan polarizada que esto realmente también es una utopía. Ya veréis que voy a recibir muchas críticas por haber dicho que el cambio climático existe y que pertenezco a la Agenda 2030, cuando realmente no es así. A mí no me paga nadie por decir que el cambio climático existe. Yo solamente te cuento la realidad tal como yo la percibo y según la información que me llega. Pero como siempre digo, yo no tengo la verdad absoluta de nada y mi visión de la realidad puede ser totalmente distinta a la tuya. Así que abramos debates sobre las causas y soluciones, pero siempre con respeto, por favor. Otra vez estoy pidiendo una utopía. Si es que otro que no aprende. Dicho todo esto, muchas gracias por llegar hasta aquí. Dale un buen like si te ha gustado este vídeo, compártelo con todos tus contactos y no te olvides de seguirme en todos mis canales. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta la próxima!